nueva para todos y que nos ha afectado emocionalmente en mayor o en menor medida a cada uno de nosotros. Nos ha afectado a nivel personal, familiar, social, profesional y evidentemente cada uno lo hemos vivido de una forma diferente, pero yo creo que las emociones es lo que nos unen y también en este momento nos enfrentamos a un curso académico pues también con mucha incertidumbre, lo comentábamos aquí un poco estos minutos previos, a lo que está pasando en los colegios, en los institutos, en las familias y sin duda pues van a ser meses desde luego con un reto importante a muchos niveles, pero sobre todo a nivel personal. Y lo que pretendemos con este espacio pues, es compartir experiencias, vivencias, aprendizajes, compartir cómo nos sentimos y aprender entre todos, más que nada ahora mismo de cara a los próximos meses. Cómo prepararnos personalmente para sobrellevar los próximos meses lo mejor posible. Os invitamos a que hagáis uso del chat. Tenemos también a Cecilia ahora, Leticia, Ruth, que compartáis en el chat quiénes sois, por qué estáis aquí, cómo os habéis sentido estos últimos meses, qué preguntas tenéis o de qué os gustaría hablar, porque al fin y al cabo este espacio lo ha creado ASEDEM para daros voz y espacio a todos. No estamos aquí tanto para hablar nosotros, aunque tenemos cosas que contar, sino para daros espacio y que entre todos pues creemos un diálogo y una conversación. Así que hacednos llegar comentarios, preguntas y los intentaremos incorporar en la sesión que durará pues aproximadamente hasta las 7:30. Sin más, me gustaría dar paso a 4 mujeres de la asociación de ASEDEM que me acompañan esta tarde, un poco representando a la asociación. Y me gustaría que se presentaran, que nos contaran un poco cuál es su relación con ASEDEM y también que nos contaran algo un poco personal, que no hagan la típica presentación de soy profesor, llevo 25 años en la enseñanza, que está muy bien, que es muy interesante, lo iremos descubriendo, pero que nos cuenten algo que no suele estar en los currículums o algo que no mucha gente conozca. Entonces, Alma, me gustaría darte paso, cuéntanos un poco cuál es tu relación con ASEDEM y preséntate de una forma un poco más personal. Vale. Bueno, pues soy Alma Serra, soy madre de 3 hijos, 2 niños y una niña, uno en secundaria, otro en primaria y otro en infantil, de 4, 9 y 14 años. Hoy cumple 14 años el mayor, mi primogénito. Y bueno, yo me gustaría deciros que, bueno, tengo la suerte o la bombilla de que en un momento, siempre, no sé si lo cuento, no sé si lo he dicho alguna vez, rumbos, ASEDEM surge de forma casual porque tenía que preparar una charla de uno de mis maestros y me pedían en el ayuntamiento de la localidad nuestra, me pedían pues que lo presentase por una asociación. En aquella época pues no conocían lo que eran las cooperativas, no permitían empresas ni ningún tipo de otra fórmula que no fuese asociativa sin ánimo de lucro. Y me puse a dar vuelta, digo, bueno, ¿cómo presento yo esto para que pueda venir este hombre a dar una charla gratuita sobre el amor en la pareja de forma gratuita, o sea, y de forma altruista y que él nos dejase el ayuntamiento? Y me metí en el Ministerio del Interior, en aquella época era el Ministerio del Interior el que llevaba las asociaciones, y me puse a buscar asociaciones españolas de educación emocional. Digo, bueno, voy a buscar a ver si hay alguna. Y casualmente lo metí en el registro que tenía, no apareció ninguna, y dije, ¿y sí? Meto Asociación Española de Educación Emocional y fundo una asociación. Y en ese momento, pues de ahí surge ASEDEM. Entonces, después fijaron, ¿no? La familia que somos y la maravilla, pero fue de la cosa que no, bueno, que no hay ninguna proeza detrás, sino que fue la casualidad de decir, me hacía falta una asociación y de repente me metí y surge ASEDEM, ¿no? Entonces, bueno, esa era la anécdota que me apetecía contar. Y después, nada, deciros que a pesar de la formación que tengo de psicóloga, de antropóloga, siempre, y si me tuvieran que decir con cuál te quedas, con cuál te presentas, siempre digo maestra. Me encanta, soy especialista en música, estudié por vocación, pertenezco a una familia de maestros, todos mis tíos, mis primos, mi madre, mi padre es docente, pero de una universidad, pero siempre me sentí maestra y por encima del resto de profesiones que parecen que en el mercado pues tienen una posición diferente, ¿no? Y siempre lo diré que yo por encima de psicóloga y antropóloga siempre seré maestra. Muy Así bien. que era eso. Gracias, Alma. Pues nada, Gracias. te agradezco tu presentación. Alicia, cuéntanos un poco cuál es tu relación con ASEDEM y preséntate también tú misma.
Bueno, pues mi conexión con ASEDEN viene también al hilo de lo que ha contado Alma, porque precisamente yo me encontraba elaborando un material de educación emocional y estaba muy pendiente y quería, pues bueno, era el momento donde todavía no había mucha presencia en España, habíamos muchos apasionados que ya estábamos dedicados a incluir esto en el sistema educativo. Y yo quería, por encima de todas las cosas, poder dar un material que tuviera una homologación, que tuviera una acreditación, que no fuera solo Alicia Hurtado la creadora y que pasara otros filtros. Entonces, pues tuve también la idea de buscar a ver qué asociaciones podrían dar y avalar mi proyecto para, bueno, para darle esa acreditación y que vieran pues, que era un material educativo que tenía una acreditación. Y encontré a SEDEN. Encontré a SEDEN, enseguida me hice socia, conecté con vosotros. A día de hoy no puedo estar más contenta porque, bueno, compartimos una gran pasión que en estos días se está posicionando como la educación emocional y creo que estas sinergias nos enriquecen a todos. Yo aprendo de todos vosotros, me siento orgullosísima de pertenecer a la asociación y bueno, todo enriquecimiento y agradecimiento, ¿no? Y ya para presentarme personalmente, pues nada, también soy mamá. Tengo una niña biológica y 2 que no lo son. Tengo 3 edades distintas, 12, 16 y 18. También tengo, como veis, estoy entretenida. Y bueno, comentaros así un rasgo fuera del currículum académico que me gustaría compartir con vosotros, aunque creo que es un poquito del terreno. No se escucha. Audio un poco, he movido el equipo y no sé qué pasa con el micrófono que se me va. Bueno, pues deciros que una de mis fortalezas, y esto también compartirlo porque es bueno que hagamos introspección, porque ahora hablaremos un poquito del autoconocimiento, y una de mis fortalezas es que mantengo viva la niña que vive en mí. Soy muy cantarina, me gusta, soy muy entusiasta, enseguida me apunta a un bombardeo, no sé, me gusta la naturaleza, con la contemplación de la naturaleza. E intento, como digo, mantener esa niña que vive dentro de mí muy viva para poder, bueno, dar lo mejor de mí misma y creo que tirando de ahí es una de mis grandes fortalezas, dar mi mejor versión. Así que un poquito compartir eso. Gracias. Gracias, Alicia. Como dices, luego hablaremos de autoconocimiento. Vamos a dar paso a Mari Carmen Díaz. Cuéntanos. Buenas, pues mi nombre es Mari Carmen Díaz, como dice Borja. Mi conexión con ASEDEN pues fue como, vamos, para mí fue una bendición encontrarlos, porque ya conocía a Alma, pero no sabía de la asociación y es algo que venía buscando, ¿no? Algo como similar a Alma, pero yo me encontré con que Alma ya se había encargado de toda esa gran labor, ¿no? Entonces a mí me da mucha tranquilidad, mucha seguridad el que una asociación española esté avalando, ¿no? A lo mejor pues en un momento puntual, en un principio, cuando empecé a colaborar, a formar parte de la asociación, que avalasen pues uno de un seminario de un fin de semana de educación emocional. Entonces para mí era una tranquilidad importantísima que estuviesen ellos detrás apoyando, ¿no? Y después pues igualmente en varios proyectos en los que he iniciado junto con otras personas, el hecho de que sean ellos los que estén detrás a mí me da mucha tranquilidad, mucha seguridad por su buen hacer, por conocer a gente que detrás pues tienen un mismo sentir que yo, ¿no? Esa es mi vibración y mi conexión con ASEDEN, y de la cual estoy cada día muchísimo más orgullosa de formar parte. No sé si me escucháis bien, es que ahora mismo se me ha quedado la pantalla, que veía Borja y ahora no lo veo. Vale. Después, ¿quién soy yo? Pues yo soy sobre todo mamá. Cuando digo quién soy, lo primero que me aparece es mamá. Mamá de 2 bichitos maravillosos, de una niña de 12 años que me pone los pies en la tierra cada día y de la que aprendo más que de ninguno, y un niño de 9 años maravilloso, y que tuve la oportunidad de que Dios me diese la diferencia, ¿no? Para ver lo diferentes que son y poder aprender de ellos cada día. Y cuando digo quién soy, también soy pues hermana, porque tengo 8 hermanos maravillosos y me encuentro súper unida a una familia de una fortaleza tremenda. Unos hermanos que se dedican todo al mundo empresarial, menos yo. Entonces eso también tiene mucho que decir de mí, porque desde que era muy pequeñita, tenía muy claro
que quería ser maestra. Entonces, pues mi vocación desde que empecé en bachiller fue que la filosofía me apasionaba. Entonces mi profesor le puso tanto entusiasmo a la filosofía que de ahí pues me licencié en filosofía y a día de hoy pues estoy súper agradecida a haber seguido esa línea. Porque mucha gente me decía, a ti lo que te gusta es psicología, no te confundas. No, gracias a Dios hoy puedo decir que soy filósofa, me apasiona y me encanta, y sobre todo compartirla con los adolescentes. Por decir algo más, tuve la gran oportunidad con 23 años de empezar a dar clases de filosofía en un instituto de secundario. Yo era casi igual que los alumnos que tenía, me llevaba muy poquitos años con ellos. Y ya desde los 20 años empecé a formarme en programación neurolingüística y con mis alumnos podía poner en práctica todo lo que aprendí. Entonces fue un cambio de paradigma total de la educación a partir de esa formación tan jovencita, y yo veía que mis alumnos tenían un extra. Y desde ahí, desde esa edad, desde los 23 años, empecé a comprobar que la educación emocional, que al fin y al cabo lo que la PNL nos daba eran herramientas, ¿no?, de educación emocional, que tenía que llegar al día. Ese era mi gran reto, mi gran sueño. Y por eso hoy en día no quepo dentro de mí. Mi gran reto era que en educación, que los profesores algún día llegaran a tener esas herramientas. Así que ese era mi gran reto, y entonces llevo unos años viviendo y soñando, viviendo mi gran sueño. Y esa soy yo. Pues muchas gracias por compartirlo, Mari Carmen. Y Yolanda Fernández, te doy paso para que te presentes. No sé. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Vale. Bueno, yo encantada de estar aquí con vosotros. Mi vínculo con ASEDEN, recordaba cuando ha contado Alma esos inicios, porque precisamente fue a ella la que escuché en un curso que ella estaba impartiendo cuando ella estaba embarazadita de su niña, y fue la primera vez que yo escuché que todavía estaba en proyecto. Y cuando escuché la idea, que ella lo cuenta como cuenta todo, ¿no?, con mucha pasión, y con mucha confianza que las cosas van a llegar, pues vi una lucecita ahí, se encendió algo, y bueno, pues esa luz ha llegado, ¿no? A mí hay muchas cosas que me pasan que tienen un toque de magia, que es que cuando algo brilla hay un momento en que llega, ¿no? Y aquello que se quedó ahí un poco en el aire y que todavía no estaba ni consolidado, pues a lo largo de unos años, pues bueno, ahí está la asociación y aquí estoy yo con vosotros, con muchas ganas de, bueno, sobre todo por andar este camino que ya inicié hace muchos años, pues acompañado bueno, de personas bonitas, ¿no?, que compartimos, con las que comparto pues un compromiso, entusiasmo, mucha energía, ¿no?, objetivos y muchas ideas. Y entonces ese acompañamiento me hace sentirme bien, porque me enriquece y siento que crezco a vuestro lado. Así que creo que estoy en un buen sitio. Esa lucecita se hizo grande y ahora estoy bien iluminada con vosotros en este espacio. Sí, me gusta mucho que los sueños se cumplan y las cosas lleguen. Qué bonito. ¿Y de mí qué os digo? Pues en la parte más personal, habéis hablado un poco de vuestro entorno familiar. Yo, bueno, pues deciros que vengo que tengo una gran familia, una familia maravillosa, grande, ¿no? Y bueno, de ella he heredado un poco todo esto, ¿no?, de la educación emocional. Es una familia que cuida, que se divierte, que disfruta, que no se rinde y que busca los sueños y que disfruta la vida, ¿no? Y bueno, yo creo que es la mejor herencia que tengo de ello. Y ese sería un foco personal, y el otro, pues fijaros, cuando lo estabais hablando, me ha venido un espacio, y mi espacio es el Estrecho de Gibraltar. Me conecto con el Estrecho de Gibraltar. Yo nací en Melilla, aunque allí estuve pocos años, 5 años solo, pero mantengo familia y si vuelvo allí, he vuelto muchos años a veranear allí, vuelvo con alguna frecuencia,
Pero bueno, después ya mi adolescencia, mi niñez y mi adolescencia pasó en el campo de Gibraltar, hasta que llegué a Sevilla y me vine por temas de estudio. Así que cuando me necesito conectarme a un espacio, veo el estrecho, veo la amplitud del estrecho, veo esa fuerza de esos dos mares que se unen, veo la otra orilla que me conecta a una realidad más grande que no solo es la nuestra y me sirve para respirar, me conecto con ella. Y bueno, y a nivel profesional, pues bueno, un poquito en esta línea, cuando vine a Sevilla lo que hice fue la licenciatura de Historia del Arte, soy historiadora del arte. Pero ya hace muchos años, guiando un poco, ya en el entorno escolar, guiándome un poco en el tema de la convivencia escolar, pues enfoqué especialmente al tema de la inteligencia emocional. Y ahí inicié, bueno, pues esta formación continua que no termina, porque, bueno, soy formadora también en el espacio de la universidad y de los CEP, el centro de profesores, pero yo también soy alumna en esos entornos, porque también voy con mi libretita y cojo apuntes cuando puedo, porque esto es algo que no termina nunca. Claro. Como profesional soy docente, soy profesora de secundaria y en el Instituto Alcaria de la Puebla del Río, y tengo la gran suerte de disfrutar de una asignatura que estoy impartiendo, pues ya el curso número 13, una asignatura de educación emocional para primero de la ESO, y desde hace 3 cursos incluimos como optativa la inteligencia emocional en bachillerato. Así que bueno, ahí disfruto, imaginaros, porque disfruto mucho con lo que hago allí, pero después viene la segunda parte, que es que disfruto mucho contándolo. Me gusta salpicar. Ahí conecto con lo que dice Alicia, ¿no? Que se siente niña muchas veces. Yo me siento niña y a mí me gusta salpicar. Es como meterte en un charco y dar saltitos y notar que se salpica. Y me gusta que me salpiquen también. Así que Yolanda, bueno, eso sí. Si me permites, te voy a invitar, me ha gustado mucho esa frase tuya de la otra orilla, me parece muy, muy bonita y ahora mismo creo que es importante para todos tener en mente pues esa amplitud y esa otra orilla, ¿no? Como surcar los mares para llegar a buen puerto. Yolanda, me quedo un poco contigo y con tu instituto y tu experiencia en el aula y quiero que nos cuentes un poco cómo hay un término que trabajamos mucho en educación emocional, que es la alfabetización emocional, que puede ser como un buen punto de partida para meternos un poco más en el tema de la gestión emocional. Cuéntanos un poco qué entiendes tú por alfabetización emocional y sobre todo cómo la trabajas en los adolescentes y cómo crees que les beneficia a ellos o qué cambios percibes en su forma de comportarse, en el aula, de hablar. Bueno, no es fácil saber cómo nos sentimos, identificar con términos concretos cómo nos sentimos y tampoco cómo expresarlo. Eso es precisamente el objetivo de la alfabetización emocional. Enseñar qué hay detrás de esos sentimientos, de esas conductas, de esos estados de ánimo. No nos enseñan, en general no nos enseñan a qué son las emociones, a ponerle nombre, a cómo identificarlas y mucho menos qué hacer con ellas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ese es el foco. ¿Qué pasa? Pues que, sobre todo en el contexto escolar, sí es verdad que, bueno, en el contexto familiar puede trabajarse un poquito más, pero en el contexto escolar está relegado a un segundo lugar, no ha tenido protagonismo, excepto, bueno, últimamente que ya parece que está saliendo un poco a la luz. Y es curioso porque, bueno, cuando hablamos de salud, yo le pongo muchos ejemplos a ellos, de la salud física, ¿no? Pues estamos acostumbrados a ponerle nombre a todo, es decir, si me duele la cabeza no me cuesta trabajo decirlo a mi compañero, ¿no? O si tengo frío, o si, pues no sé, me he doblado un pie y me duele el pie, ¿no? Pero cuando se habla de emociones no encontramos las palabras, ellos no encuentran las palabras, ¿no? Ahora que estoy empezando un nuevo curso, ya lo estoy viendo, es decir, cuando estamos trabajando ahora en estos primeros días, en el acogimiento, cómo han vivido el confinamiento, y no salen del término mal, bien, fatal, normal, ¿no? Cuando les pedía que pusieran nombre a esos estados de ánimos que han tenido, pues incluso hay quien me ha dicho, yo no he tenido emociones. ¿No has tenido emociones? No, yo no he tenido emociones, yo he estado normal. Entonces no es consciente que detrás de eso
ese estado hay nombres, ¿no? Y hay que identificar también y hay que aprender a expresar para que para nosotros sea un tema de autoconocimiento y también para que nos conozcan los demás, para conectar con los demás y reconocer también, ¿no? En los demás qué emociones tienen los otros. ¿Cómo trabajo yo esto en el aula? Porque evidentemente todo este trabajo está relacionado con nuestro bienestar psicológico, ¿no? Con sentirnos bien, ¿no? Cuando se trabaja con esto, bueno, hay una garantía de que podemos llegar a sentirnos bien, ¿no? Y no generar ahí un pozo que a veces se convierte en una olla express que estalla. ¿Cómo lo trabajo yo? Bueno, no solo trabajo en el aula, es un programa, ¿no? De una asignatura que se desarrolla a lo largo de todo el curso, y sí es cierto que este tema de identificación de emociones, pues lo vamos viendo a lo largo de todo el año. Lo trabajamos con dinámicas sencillas para los alumnos y alumnas de primero de la ESO. Hay una que trabajamos mucho y que tenemos incorporado cada día cuando llegamos al aula, que es el termómetro emocional, ¿no? Es identificar qué temperatura me pondría yo y conectarlo con emociones. Para ello le facilito un listado de emociones. Yo les digo que no están todas, que he hecho un resumen y que solo he puesto unas pocas, pero en ese listado hay 392 emociones. Entonces, claro, ellos se sorprenden porque, claro, cuando les doy el listado, yo en esa digo, toda la noche haciendo el listado pero solo he podido poner unas pocas, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasa con eso? Pues que al principio les cuesta mucho trabajo, pero a lo largo del año van descubriendo porque van leyendo y van preguntando, ¿y qué es sentirse utópico? ¿O qué es sentirse frustrado? Entonces, claro, ya van preguntando y van, bueno, sabiendo no solo identificar la suya, sino conociendo pues también más términos que le permiten pues conocerse mejor, ¿no? Pero no solo conocer cómo se siente uno, sino cómo crees tú que se sienten los demás. Porque a veces estamos desconectados también con los demás. Bueno, trabajamos la parte del autoconocimiento, ¿cómo estás tú? Yo trabajo con la imagen del buzo. Tengo un muñequito que me lo llevo a clase, que es el buzo, y lo que hacemos es sumergirnos y bucear. Y que, bueno, poco a poco no nos dé miedo meternos en recovecos, porque algunos me preguntan, ¿y si nos encontramos un tiburón, qué hacemos? Y digo, ay, pues mira, ya identificar el tiburón es importante. Después veremos qué hacemos con el tiburón. Pero claro, es estupendo también que estén concentrados, que disfruten de ese camino. Y después hacemos también pues ese juego, ¿no? De identificar cómo creemos que se sienten los demás. Después, pues a través de dinámicas, ya más participativas, grupales, reflexionamos y sacamos ahí qué emociones hay, que entiendan bien, bueno, la diferencia, que no hay emociones negativas y positivas, que todas tienen una función y que todas nos dan un mensaje. Lo importante es reconocer ese mensaje, es algo que me está diciendo algo. Y cuando lo escucho, decido, puedo elegir qué hacer con eso. Entonces aparece ahí un poco la parte de la intervención, que ya no es solo identificar y ponerle un nombre, sino qué hago yo con esa emoción. Ellos aprenden a que esa emoción están conectadas o con pensamientos, con nuestros diálogos internos, o con nuestras acciones o las situaciones que nos rodean. Entonces, cuando enlazan la emoción, o bien con pensamientos que tenemos, o bien con situaciones o acciones que estamos realizando, ya sabemos que interviniendo en eso yo puedo modificar mi emoción. Si me siento decepcionada y enlazo esa decepción, pues con que, pues no sé, estoy suspendiendo los últimos exámenes y lo conecto, ya sé que esa acción me está llevando a estar decepcionada. Si modifico algo en esa acción, si me preparo, me organizo, trabajo más, pues puedo reconducir esa emoción y reconducirla de manera que pueda sentirme mejor. Puedo modificarla, ¿no? Intervenir. Entonces, bueno, ellos son conscientes también de que la emoción no sale de pronto y no, es que yo hoy me he levantado así. ¿No? Te levantas así por algo. Lo bueno es analizarlo, ¿no? Entonces van creciendo en el autoconocimiento. Ahora, por ejemplo, en el tiempo del confinamiento, con los alumnos de bachillerato, he trabajado una dinámica de diario emocional, que ha sido fantástica, ¿no? Me escribían algunos de ellos lo bien que le estaba viniendo el sentarse cada día y el reconocer
pues cómo se estaban sintiendo y por qué se sentían así. Eso, bueno, pues ha sido para ellos también un trabajo bonito y enriquecedor. ¿Resultados? Pues los resultados los vamos viendo a lo largo del curso, porque ellos van aprendiendo a que las emociones no están sueltas en nuestras vidas, que las emociones son necesarias, que nos hablan y tenemos que aprender ese lenguaje emocional y a vivir con ellas y a que sea nuestra mejor compañía y, bueno, y a gestionarlas también, ¿no? Y sobre todo que nos enriquezcan. Y voy notando a lo largo del curso, pues, cómo cambian a partir del entrenamiento. Esos niños que ahora, en estos primeros días, pues empiezan diciendo que están mal, o se sienten fatal, o bien, o normal, pues acaban con un vocabulario emocional y bueno, y con cierta estrategia que les permiten intervenir ya en sus cosas. Hombre, seguro que adquieren mucho vocabulario con esa lista de 300 y pico emociones, sí. Vamos, ahí para aprender. Espero que no nos hagas un test esta tarde, porque... Me dicen, ellos me preguntan al principio, ¿y no las tenemos que saber de memoria? Claro. Digo, no, bueno, para mañana solo la primera columna. En España somos muy de examen y muy de test, pero me encanta la tarea que les propusiste del diario emocional. Me parece para adolescentes y para niños. Yo, vamos, si pudiera, creo que la incluiría en cualquier currículum escolar como yo, para empezar, cambiaría el nombre de deberes. A mí, cuando dicen, tienen deberes, digo, los pobres niños de primaria que ya tienen deberes, con todo lo que conlleva la palabra deber, ¿no? Digo, vamos a llamarlo pues una tarea o un nombre un poco más que no tenga esa carga tan de obligación, ¿no? Y desde luego, ojalá tuvieran pues esas tareas para casa más reflexivas, más introspectivas, que yo creo que les aportan muchísimo en el presente y sobre todo en el futuro, ¿no? Así que... Claro, y además cuando se encuentran con algo que no saben identificar o no saben qué hacer con ello, buscan el apoyo. Claro. Porque ya aprenden a que se puede hacer algo con eso. Y entonces buscan el apoyo. Me siento así, ¿qué puedo hacer con esto? Hacen y eso la conexión, es bueno. Que decías. Claro, eso es bueno también. Que no se queden solos con esas emociones que no saben qué hacer. Que entiendan que estamos ahí nosotros para ayudarlos también en ese crecimiento y en ese autoconocimiento y en esa gestión. Vale, pues antes de seguir también quiero recordar a Ruth, a Leticia, a Cecilia, Mónica, que nos podéis hacer llegar consultas por el chat, preguntas, podéis participar y bueno, pues intentaremos integrar vuestra participación en la conversación también. Así que el chat está abierto para todos. Me gustaría... Gracias, Yolanda, por darnos esas pinceladas sobre la alfabetización emocional, que sin duda es fundamental para empezar a entender un poco ese mundo emocional, ¿no? Si no empezamos a poner un poco nombres y a identificar y a concretar y a hacer esas relaciones entre emociones y comportamiento, pues es muy difícil luego hablar de gestión emocional. Mari Carmen, yo te he visto en alguna sesión hablando mucho de emociones. Y me gustaría que compartieras con nosotros, así de una manera un poco breve, en tus sesiones, cuando hablas de emociones, ¿qué te parece lo esencial que debemos tener en cuenta? Ahora que ya hemos hecho ese trabajo de la alfabetización y las identificamos y somos más conscientes de las diferentes emociones, ¿qué nos cuentas sobre este tema? Pues para mí lo esencial, lo básico que hay que saber, ¿no? Pues que las emociones pues no son ni positivas ni negativas, ¿no? Mínimo, ¿no? Que todas las emociones son funcionales, son positivas y las podemos diferenciar bien, pues hay, dependiendo quién, ¿no? Nos hace una diferenciación. A mí me gusta hablar, sobre todo a niños y adolescentes, me gusta explicarles que las emociones pues son todas positivas. Por lo tanto, si eso les pregunto a ellos, me dicen, no estamos de acuerdo para nada, ¿no? Si les cuestiono de entrada si son positivas o negativas, vamos, me dicen que sí, ¿no? Y si les afirmo que son positivas, vamos, no están de acuerdo nunca, ¿no? Y entonces para ellos me gusta hablarles de emociones agradables o desagradables, ¿no? Pero todas positivas. Entonces, empezando por ahí, que todas son funcionales. Como decía muy bien Yolanda, todas nos traen una información muy válida, muy importante para nosotros mismos, ¿no? Y lo que tenemos que saber es escuchar esa emoción.
¿no? Validarlas, validar esa emoción, aceptarlas, sentirlas, ¿no? Y una vez que las observo, las siento, las valido, ya sé qué me dicen, las escucho para saber qué puedo hacer con esa emoción, ¿no? Por supuesto, ¿qué puedo hacer? Pues como mínimo regularlas. No controlarlas, por supuesto. y ahora os comento una pinceladita. ¿Por qué? Porque las emociones sí que, como ya sabéis muchos de aquí, muchas son automáticas, ¿no? Son involuntarias, son inconscientes. Entonces aparecen y yo no las puedo controlar porque lo único que puedo hacer es aceptar que me llegan, ¿no? Escuchar eso que me traen, ese mensaje tan importante que me traen. Pero sí que puedo aprender a regular esas emociones que repercuten en todas las acciones, en todas mis conductas, ¿no? Que esas conductas y esas conductas y esas acciones sí que las puedo controlar cuando regulo muy bien esa emoción. Cuando hablamos de regularla, ¿no? Es como cuando decía Yolanda del termómetro, ¿no? Emocional, ¿no? Pues no voy a negar con las emociones, pues no voy a negar sentir. Sentir pues miedo, ni puedo negar ni rechazar sentir tristeza en estos momentos, por ejemplo, ¿no? Porque es algo que siento sí o sí, pero sí que puedo regular. ¿Para qué? Para que, y esto Ruth también se lo cojo de ella, cuando habla de la regulación emocional, el ejemplo que les pone a sus niños y a sus niñas en el cole, pues habla como de cuando regulan la temperatura del agua. Pues puedes sentir tristeza, pero puedo regular esa tristeza de manera que no me queme, ¿no? De manera que no me deje, que puedo sentir tristeza por un tiempo, pero no quedarme patinando en esa tristeza, como bien le ha ido ocurriendo pues a muchas personas durante el confinamiento, ¿no? Es muy normal sentir tristeza, miedo en este periodo, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es dejarnos llevar por esa emoción y no regularlas, ¿no? Y quedarnos patinando en esas emociones día tras día, y eso repercute mucho después pues, en la calidad de nuestras vidas, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta y la llevo grabada siempre, y es que la calidad de mi vida, o la calidad de nuestras vidas, depende de la calidad de nuestras emociones. Y si me dejo llevar por ellas y no las voy regulando, pues no las voy gestionando, pues ahí me voy quedando patinando en esa especie de emociones, que en ese entorno emocional que voy creando, tanto con lo que me voy contando como con lo que voy recibiendo, y no hay manera de salir, ¿no? De un entorno un poco tóxico en el que nos podemos encontrar en situaciones complejas como las que estamos viviendo ahora. También hay personas, por ejemplo, Alma, la escucho a veces y me gusta mucho cómo diferencia, en vez de las emociones en agradables y desagradables, ella hace la diferenciación pues, en emociones de aproximación y de defensa, ¿verdad? También me gusta mucho, ¿no? Cuando nos invitan a aproximarnos o alejarnos, emociones que nos invitan a aproximarnos o alejarnos de personas, de situaciones, de estímulos que nos agradan o que nos resultan más peligrosos, ¿no? O incluso Dalai Lama, ¿no? Que diferencia también las emociones como emociones que surgen pues, de dos emociones contrapuestas como son el amor y el miedo, ¿no? Entonces, partiendo de donde partamos, del autor que queramos leer, del especialista que queramos, pero todos venimos a coincidir en que todas las emociones son positivas y traen una función muy importante para nuestra supervivencia, para apoyarnos. Vale, pues nada, te agradezco tu intervención, Mari Carmen. Me encanta esa pincelada que has dado de Alma, porque, hombre, pone de relieve algo que muchas veces no somos conscientes, ¿no? De que pensamos que la emoción me pertenece a mí, y realmente me pertenece a mí, pero pertenece a todas las personas con las que me relaciono, en el sentido de que mi emoción, pues exactamente, me va a hacer que la gente se sienta más cerca de mí o las va a alejar, y la importancia que tiene mi estado emocional en mis relaciones interpersonales, ¿no? Así que esa diferencia, ese matiz también me parece muy importante para ver las emociones más allá de mí mismo, que sí nacerán en mí, pero desde luego no se quedan en uno mismo. Así que me gusta mucho también ese matiz. Bueno, con Yolanda hemos hablado un poco de alfabetización, hemos ampliado ese vocabulario, entendemos que las emociones son naturales, son espontáneas, y luego está, bueno, nuestra capacidad mejor o menor de regularlas. Y Alicia, nos vamos a meter en un tema ya pues un poco más profundo, un poco más de autoconocimiento, autoconciencia
identificar cómo me siento y que nos cuentes un poco ese aspecto de la gestión emocional, que es uno de los estados iniciales para luego poder gestionar. Y si lo puedes unir un poco pues a este estado de confinamiento que hemos vivido. Aquí, bueno, tú misma nos contabas, Alicia, que en Lorca estáis también en un estado ahora muy confinados, que empezáis el curso, pues no tenéis colegio, no tenéis instituto, tenéis una limitación grande a la hora de relacionaros socialmente. Entonces, bueno, pues yo creo que es muy importante hacer ese trabajo de autoconocimiento, autoconciencia, pero también ligado al momento en el que vivimos, que es sin duda pues muy concreto y de una intensidad muy grande. Así que, Alicia, vamos a meternos un poco en ese tema. Pues sí, como decía, nos toca vivir una situación sin precedentes. Quizá el poder hacer ese trabajo de introspección, que sería ese escalón superior, un poquito ya estamos hablando, de tener una conciencia que nos dé pues esas habilidades de conocernos a nosotros mismos, de hacer esa introspección. Quizá en los tiempos que nos está tocando vivir sería un trabajo bastante arduo, porque como decíamos el otro día, parece que estamos en una montaña rusa de emociones, porque bueno, el entorno no está siendo muy favorable. Perdonad que se me va el micrófono. Se te va, se te va. Como decía, que el llevar ahora un autoconocimiento, el crear conciencia emocional en estos momentos es un trabajo difícil, pero bueno, creo que como todo se entrena, y en estos momentos el trabajo de autoconocimiento nos vendrá a decir pues qué habilidades tenemos. Esto hay que entrenarlo a diario, y el saber ver en qué emociones nos encontramos en esta situación, pues quizá nos dé con mucho más conocimiento de lo que sería nuestra resiliencia. Porque poder determinar ahora qué emociones estamos sintiendo cuando los mensajes que nos llegan y que nos bombardean constantemente, a los que yo creo que deberíamos de coger distancia de vez en cuando, pues con todas esas estrategias que conocemos y la gestión de nuestro mundo emocional. En esta situación se nos hace muy difícil mantener un estado emocional constante, porque bueno, estamos viviendo pues un estado... Perdonad, es que cambia el equipo y tengo algún fallito en el micrófono. Y bueno, ese trabajo de introspección en estos momentos es más difícil, pero sí que es cierto que en estos momentos donde se posiciona la importancia... Lo siento, pero ha sido empezar a hablar y empezar a pararse. Quería decir eso, que en estos momentos tan difíciles donde filtramos tanta negatividad, pues quizás este trabajo sea un poquito más difícil, pero debemos de desarrollarlo, porque en el momento que seamos capaces de tener conciencia de qué sentimos, venimos ya de una alfabetización, conocemos distintas emociones, sabemos que vienen a hacer una función. Si podemos navegar en nuestro mundo interior y bueno, coger las riendas de aquellas emociones que nos están haciendo sentir mal, que nos ayuden también a saber tomar distancia de lo que estamos viviendo, regulándolas, pues evidentemente vamos a dar un paso más allá. Esto no es fácil, pero es entrenable, como digo. Vamos a dar un paso más allá de ser más competentes emocionalmente. Esto es clave, y yo me gustaría darle importancia, porque he tenido mi experiencia en educación infantil como maestra infantil, en que sea desde edades tempranas. Ahí tenemos que saber, y un poquito hablando de neurociencia, que nuestros niños pequeñitos están creando ese cerebro emocional, que todos sabemos, y son esponjitas emocionales, y es ahí donde debemos de empezar a darles ese vocabulario emocional, a que sean conscientes de qué emociones sienten, cuando les atrapa la rabia, qué conducta van a desarrollar después, que sean conscientes de que las emociones dirigen al final el comportamiento, y ya involucrarlos en que busquen ese estado emocional de bienestar, que les permita ser como son ellos, y un poco pues al final desarrollar esa resiliencia que ahora todos necesitamos, y estamos viendo pues eso, que con este devenir de la vida como el que tenemos ahora, pues nos es más necesaria el disponer de esa autoconciencia, ese autoconocimiento, que nos dé las claves pues, para coger distancia, para oxigenarnos y para llevar las cosas con mayor bienestar y satisfacción, ¿no? Un poquito buscando la alegría de vivir siempre, hacer que esto aflore,
independientemente de las situaciones adversas a las que estamos viviendo. Por lo tanto, el desarrollar la conciencia emocional es un trabajo propio de cada uno y muy importante, y va a dotarnos por eso de herramientas imprescindibles como en estos momentos estamos viendo, que darán un antes y un después a llevar unas situaciones de una mejor manera o sucumbir en estados emocionales más depresivos, ansiosos. Por lo tanto, muy importante, muy aconsejable y que lo vayamos inculcando desde las primeras edades. Vale, perfecto. Muchas gracias. Pues os voy a invitar a que hagamos un pequeño ejercicio de autoconciencia o autoconocimiento emocional, que pensemos un poco en los últimos meses. Como hemos dicho, hemos vivido todos una situación nueva, pero cada uno la habremos vivido desde un estado emocional diferente, dependiendo de las circunstancias. En el chat os invito a que pongáis una o varias emociones que hayan tenido una presencia importante en los últimos meses. Hablamos desde marzo hasta ahora. Quizá la época de marzo a junio fue posiblemente la más dura por el propio confinamiento, por lo precipitado que fue todo, por el colapso sanitario, por la falta de información. Quizá el verano pues, se ha suavizado un poco para lo bueno y para lo malo, pero a ver si un trabajo de autoconciencia, de autoconocimiento, ¿qué emociones principales habéis sentido en esos meses de confinamiento tan duros? Porque eso nos puede ayudar a prepararnos para los próximos meses que vienen. Si partimos de esas emociones, de qué nos sentimos, y muchas veces decimos un estado emocional no es una emoción, es un conjunto de emociones, pero dentro de ese conjunto de emociones pues habrá emociones que hayan tenido una presencia más intensa o más duradera en el tiempo, y habrá habido emociones quizá más puntuales o más suaves, ¿no? En el chat, digo, vamos a dedicar un minuto, os invito a que identificáis una o dos emociones, y si queremos hacer un trabajo de autoconciencia un poco más profundo, pues identificar las circunstancias que provocaron esa emoción. Es decir, me sentí así por estas circunstancias. A ver si ponemos todos algo, compartimos un poquito y abrimos aquí un poco el debate para dar paso a Alma cuando terminemos esta parte. La tarea sería, pues me sentí una emoción o varias emociones y por estas circunstancias, por el motivo que fuera. Si queréis, si no queréis poner los motivos, pues no pongáis los motivos, ponéis simplemente la emoción. Yo estoy poniendo lo mío también. Ya vamos teniendo aquí varias emociones. Preocupación, estrés y confianza. Yo creo que eso ha sido Yolanda, ¿verdad? Sí. Nos sale aquí un número, el 943. Fernando, sobrecogido por el momento histórico. Sobrecogido, sería un poco la emoción, sobrecogimiento. Yo personalmente sentí mucho miedo a nivel sanitario, educativo y económico. Alicia, tristeza, impotencia, incertidumbre. Mari Carmen, calma. Qué bonito empezar con calma. Ojalá pudiera decir yo eso, pero no lo puedo decir. Calma, alegría por estar en familia e incertidumbre, bueno, pues por la situación sanitaria. Muy bien. Alma, angustia por la falta de control, totalmente. Y la incertidumbre, sí, esa sensación de impotencia, ¿no? Vale. En eso de la falta de control, a mí me ayudó mucho en un momento de la pandemia. Yo lo viví muy mal inicialmente por todo el colapso educativo, el cierre de centros
y yo viví un momento de miedo intenso. Yo digo a mis personas de confianza, digo, yo descubrí una nueva dimensión del miedo. El miedo lo conocía, pero jamás había sentido un miedo a ese nivel, con esa intensidad. Y para mí hubo tristeza, hubo llanto, pero sobre todo hubo un miedo intenso durante 2 o 3 semanas. Afortunadamente se fue calmando y ya llegué a un estado más de calma, de aceptación. Pero a mí me sirvió mucho lo que dice, al hilo de lo que dice Alma, meterme en mi círculo de influencia, porque yo estaba muy preocupado pues, por toda la situación externa, el colapso sanitario, el colapso económico, los ERTES, gente cercana que se quedaba en el paro, empresas que cerraban, colegios cerrados, y esa angustia a mí me estaba afectando mucho. Y llegó un momento en el que conscientemente me metí en mi círculo de influencia y dije, bueno, ¿yo qué puedo hacer por mí y por mi entorno? Y ahí es donde empecé a salir de ese miedo y empecé a trabajar mucho más en mi proyecto profesional, en los cursos online, con nuestros estudiantes, a cuidarme más. Y me ayudó mucho a abandonar un poco ese círculo de preocupación, porque en ese momento, claro, la preocupación era enorme. Entonces yo tengo esa imagen muy grabada, ese círculo más cercano a mí de influencia y ese círculo más amplio de preocupación. Y me gusta mucho ahora pensar cómo lo hice de manera consciente, ese cambio, que yo creo que todo este trabajo de inteligencia emocional pues me da esos recursos para en esos momentos pasar a la acción y no dejarme hundir en esa preocupación sin salir y cada vez pues en una situación más debilitada, ¿no? Bueno, Alicia, gracias por ese trabajo de autoconocimiento. Alma, aquí te damos un pequeño regalo. Ruth también dice miedo por tu salud, por los tuyos, incertidumbre, angustia, agradecimiento también. Sí, yo creo que es que todos sentimos un poco esa mezcla de emociones. Yo desde luego en ese momento las emociones desagradables o esas que alejan a las personas de mí eran mucho más intensas que las que me hacían sentir bien. Afortunadamente se fueron cambiando, ¿no? Alma, te hacemos ese regalo con ese chat. Vale, gracias. Para que nos cuentes un poco algo de un término muy importante en la educación emocional, que es el autocuidado. Vale. Y sobre todo de cara a los próximos meses, ¿cómo podemos prepararnos para afrontarlos mejor? Vale. Gracias, Borja. Además, Cecilia también decía que sentía preocupación y tristeza por las personas mayores, que parece que ahí también hemos tenido como esa sensibilidad que muchas veces está como anestesiada o narcotizada en nuestra sociedad, ¿eh? Que parece que a las personas mayores, bueno, pues yo creo que nos ha servido para ser conscientes también, ¿no? De lo que están viviendo, las realidades que tienen y los profesionales que están allí trabajando. Entonces, es importantísimo también el desafío que hemos tenido y que tenemos por delante. Mira, en la teoría más básica del apego, cuando se trabaja el apego tanto desde el ámbito educativo y psicológico, se habla que, bueno, que los niños van madurando, su cerebro, la estructura está, pero conforme van relacionándose con los demás en esa interacción, todas las relaciones neuronales se van desarrollando. Y en la adolescencia, pues llega otra poda, esa poda que hay tan brutal, los pobres míos que viven, en el que ya el cerebro dice, voy a empezar a dejar las cosas que no me sirven como niño, como niña, y voy a empezar a incorporar esas nuevas estructuras que me sirven ya de cara a cuando sea adulto o adulta. Claro, diariamente nos enfrentamos a muchas, nos encontramos con muchas situaciones, algunas más complejas, otras menos complejas, algunas para las que tenemos herramientas, otras para las que tenemos que aprender herramientas nuevas, y siempre se habla de la necesidad de que los niños y niñas tengan un cerebro auxiliar. En apego se habla muchas veces del cerebro auxiliar. Cuando un niño está regulándose o está aprendiendo a regularse, no tiene las estructuras básicas, sobre todo porque la parte del prefrontal se está desarrollando y la torre de control no tiene todas las herramientas que debería tener un adulto, que no quiere decir que los tenga, debería tener un adulto para autorregularse de una forma sana y homeostática, ¿no? Es que esa curva que sube y que hay una necesidad que no está cubierta, pues que vuelva a bajar, ¿no? Yo, Alma, pues tengo ganas de, yo qué sé, imaginaros de comerme un helado, pues voy al frigorífico o al congelador, si tuviera un helado, me lo comería, ¿no? Lo cogería, me lo comería. Tengo ganas de ir al cine, tengo ganas de cualquier cosa, tengo una necesidad,
si la puedo satisfacer, la satisfago y después me regulo. Si no la puedo satisfacer, puedo tener una rabieta interna o enfadarme con mi pareja o enfadarme con alguien, con mis amigos. Pero, en teoría, siendo una adulta sana, debería llegar a autorregularme de una forma, en un tiempo más o menos equilibrado y llegar a una situación de homeostasis, como le llamamos a nivel emocional. En los niños la torre de control no la tienen tan desarrollada. La torre de control sabe lo que está ocurriendo, pero no es capaz de darle un sentido. No entiende por qué no se puede comer un helado, no entiende por qué no puede cogerle una piruleta a un niño, no entiende, y van aprendiendo según las pautas de socialización que tienen en cada contexto, ¿vale? Claro, como esa torre de control no está bien desarrollada, ¿qué ocurre? Que estamos los adultos, que nuestra torre de control sí debe estar, bueno, debe ser coherente y debe estar bien desarrollada, tener las herramientas para resolver las situaciones que se nos ponen por delante, y vamos enseñando a los niños a que vayan anticipándose o incorporando herramientas para resolver los problemas diarios, los problemas del día a día, desde una piruleta hasta un coche, hasta lo que quieran, o lo que necesiten, mejor dicho. Claro, si nos encontramos en una situación con la incertidumbre que tenemos ahora mismo, es que es incertidumbre. Lo hemos dicho prácticamente todos en el chat. Si no sabemos lo que va a pasar mañana, si estoy embarazada de 8 meses y me da miedo que me contagie a alguien, si en mi clase tengo un niño que su mamá es médico, personal sanitario y puede contagiarse, si mis padres son de riesgo alto, si yo soy una persona de riesgo, ¿qué ocurre? Que mi madurez o mis competencias emocionales para que mi torre de control pueda sostener a otros niños no es capaz de sostener. Es decir, estoy en un estado en el que no soy capaz de ayudar a regular a otros niños de una forma sana. Aquí, ¿qué ocurre? Que generalmente los docentes o los profesionales en general, hemos dicho que íbamos a abrir, por supuesto, a todos los docentes, tenemos una capacidad muy, en algunos casos sana y en otros casos no, de ponernos el traje de trabajador o trabajadora, ¿no? Yo tengo mi traje de madre, mi traje de trabajadora, mi traje de amiga, mi traje de hija, mi traje de hermana, y parece que tenemos la capacidad de ponernos el traje de personas no trabajadoras y el traje de trabajadora, y en el contexto educativo somos capaces de sacar una fuerza asombrosa y acompañar pues a nuestros chicos y chicas de una forma aparentemente segura. Pero aquí digo una cosa que dice una de mis maestras, que de donde hay siempre sale y de donde no hay no sale. Es decir, si tenemos miedo, el miedo sale. Si tenemos estrés, el estrés sale. Es que sale en una contestación rara, fuera de tono, sale en comerme el bocadillo en 2 minutos porque tengo ansiedad, puede salir de muchas formas. Puede salir con adelantarme a los miedos que puedan tener los niños, en una asamblea en la que no soy capaz de gestionar lo que está ocurriendo y me emociono. Y todo esto que estoy diciendo os lo digo de cosas y casos que me cuentan, bueno, pues en supervisiones que hago a docentes y a otro tipo de profesionales. Tengo una maestra de educación especial que lloraba desconsoladamente en una supervisión porque se sentía impotente por no poder abrazar a sus chicos y chicas. Otra maestra de primaria con un chico con diabetes que le saltó la alarma del cacharrito que llevan aquí y le saltó la alarma, le tenía que darle una uva, un par de uvas para que le subiese un poco el azúcar, y él vio como el niño se quitaba la mascarilla, se metía la uva por debajo y ella se puso a llorar y dijo, Dios mío, es que ni una uva se puede tomar estando en un espacio abierto. Entonces, con todo esto, ¿qué quiero decir? Los índices de ansiedad, de estrés, de preocupación, son altísimos por lo que yo estoy observando y acompañando. Estamos como dando un paso atrás, sobre todo las personas que nos dedicamos a una educación, bueno, que plantea unas cuestiones diferentes, un paso atrás en todo lo que es trabajo cooperativo, el trabajo por equipo, el material compartido, estamos mesas separadas, sin poder compartir nada, los niños con sus estuches, con sus maletitas, y si son bolsas, incluso el plástico está empezando a hacerse presente en todas las escuelas, en todos los ámbitos, y eso sale y sale de forma consciente o inconsciente. Y los niños y los adolescentes son extremadamente sabios y lo perciben. Y todo lo que es la sensibilidad, bueno, pues todo lo que es
intrasubjetivos e intersubjetivos, sobre todo los intersubjetivos, los pillan rápidamente. Y son capaces de leer en nuestro cuerpo y nuestra cara sin que le digamos si estamos bien o mal, nos encontramos tranquilos o estamos inquietos. Por eso yo creo que es tan importante, lo hablábamos cuando estábamos preparando esta tarde de charla, el poder reflexionar sobre, creo que ahora más que nunca, por encima del cuidado de los niños, y me atrevo a hacer esta afirmación, por encima del cuidado de los niños tenemos que cuidarnos nosotros primero, porque no vamos a poder cuidar de la misma forma si nosotros no nos cuidamos, de verdad. Es que esta mañana he hablado con un director de un colegio y me decía, Alma, soy personal de riesgo de tipo 2, más alto que el que pueda tener para algún tipo de no sé, de asma, alergia, algún tipo de tipo 2. Debería estar de baja, pero no soy capaz de estar de baja viendo todo lo que ha habido a principio de curso. Estoy sustituyendo al jefe de estudio que está de baja paternal. Pero en el momento que se incorpore me voy a tener que dar de baja porque estoy atemorizado. Se me acerca un niño y os estoy hablando de uno de los directores más amorosos que yo conozco en toda la provincia de Sevilla, que es lo que más conozco, ¿no? Y dice, se me acerca un niño y estoy aterrorizado. Dice, yo no soy una persona así, pero el miedo se me ha metido el miedo, como dicen aquí muchas veces, se me ha metido el miedo en la barriga y estoy atemorizado. Entonces creo que es importantísimo que dediquemos tiempo a los equipos directivos, a cuidar a sus compañeros y compañeras, que en los coles nos paremos, que bajemos el ritmo de la exigencia para dar espacio a cuidarse. Yo siempre digo que el mindfulness no se hace solo para trabajar con los niños, sino para que nosotros también nos paremos. Que la educación emocional no solo se trabaja para los niños y las niñas, sino para que nosotros nos demos un repasito y sigamos aprendiendo. Entonces, en ese sentido, nuestros cerebros auxiliares, nuestra torre de control, tiene que intentar estar lo más tranquila posible, por lo más tranquila posible para poder sostener. Porque al final el miedo que le surge a los niños es eso, el que incluso su figura de referencia no esté en un estado de tranquilidad. Alma, pues te agradezco que compartas tu visión porque tú estás muy en contacto con muchos centros educativos. Y hago una pregunta a todos o todas las que estáis aquí. Ante esta situación que yo creo que ha descrito muy bien Alma y que refleja la situación un poco en general en el ámbito educativo, pero yo me atrevería a decir en el ámbito social, sí, en el ámbito empresarial, en el ámbito cultural, cuando hablas con diferentes profesionales de diferentes ámbitos, pues esa preocupación yo creo que es compartida y esas emociones de miedo, de ansiedad, pues también aparecen con frecuencia, ¿no? Hablando un poco más en concreto del autocuidado, tenemos que ser conscientes, como dice Alma, de que tenemos que cuidarnos para poder, para empezar, para no enfermar y salir adelante, sino también para cuidar de las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué podemos hacer para cuidarnos emocionalmente? Porque tenemos unos meses complicados. Antes también Yolanda decía que en su instituto pues, hay niños ya confinados, adolescentes confinados. En mis centros hay niños confinados, familias que nos llaman y nos dicen pues están en cuarentena, no pueden ir a clase durante 2 semanas, porque no pueden, porque han estado en contacto con una persona infectada o por miedo prefieren evitar ese contacto social. Es decir, estamos empezando un año académico que acaba de arrancar y ya estamos viendo que algo que era previsible por otra parte, bueno, pues que está empezando a haber casos de infecciones, de confinamientos. ¿Qué podemos hacer para cuidarnos y cuidar a las personas más cercanas a nosotros? Y ahí también invito a Cecilia, a Leticia, a Ruth, a Mónica. Aquí es una pregunta abierta para que participe el que quiera, intentando, bueno, pues compartir alguna experiencia, alguna vivencia, algún aprendizaje que nos ayude a todos a enfrentarnos a esta nueva etapa desde una posición más fuerte. A ver quién se anima. A ver quién se anima. Yo por mi parte abro la veda si queréis, que Alicia la da ahí también. Para mí es aceptar que podemos llegar hasta donde podemos llegar. Yo ya he dicho que en la época de los Supermanes y las Superwomans ya está muy bien, me parece estupendo, pero también Superman y Superwoman vieron su lado oscuro cuando no pudieron soportar la situación. Entonces para mí es aceptar que podemos llegar hasta donde podemos llegar,
aceptar nuestras limitaciones y en ese sentido ser sensatos con una misma y uno mismo y cuidarse desde ahí, ¿no? Es decir, llego hasta donde llego y acepto lo que está ocurriendo. Sí, así es, al hilo de lo que dices, pues yo creo que deberíamos un poquito huir de esta normalidad que nos están vendiendo, la nueva normalidad, y sobre todo abrir la puerta a legitimar todo lo que estamos sintiendo. Y bueno, el instrumento que utilizamos nosotros en casa, lo intento... Perdonad, como he comentado, tengo adolescentes a mi alrededor y ellos me suelen decir, mamá, es que estoy muriendo por dentro. No puedo salir, no me puedo relacionar. Y es verdad que, bueno, son otros de los afectados, víctimas de esta situación, igual que somos todos. Yo intentaría, bueno, lo que hacemos en casa, os intentaría proponer que se hiciera autorreflexión familiar, que cada uno expresara cómo lo está viviendo. Perdonad, pero lo tengo fastidiado, voy a hablar poquito ya. Como referentes emocionales y estando inmersos en este conocimiento, en este aprendizaje emocional, pues podamos atenderlo en ese sentido, que nos expresen, que nos cuenten, que legitimemos que es normal que estén así, que sus quejas son normales, que no hay ninguna normalidad, que nos estamos adaptando sobre la marcha a circunstancias que nadie esperaba, para las que nadie estábamos preparados. Por lo tanto, un poco la autorreflexión y el poder hablar en familia de lo que estamos sintiendo cada uno de nosotros, en su contexto, y compartirlo, creo que al final es calmar y buscar la calma entre todos. Y bueno, ir adaptándonos a lo que va a pasar. Ya nos han vendido que el invierno viene muy mal, lo sabemos, nos lo están prediciendo, son como autopredicciones. Y eso, pues que no podemos ser supermanes, como decía Alma, y un poco expresar, legitimar y entre todos buscar esa calma, ya cada uno con su ocio, con lo que le gusta hacer, buscando todos esos rincones en casa, saliendo a hacer ejercicio físico, música, pues todos aquellos recursos que tenemos muy a la mano. Sobre todo dar la oportunidad a que todos reflexionemos sobre lo que pasa para no dejarnos nada adentro, ¿vale? Para no reprimir lo que estamos sintiendo. Sobre todo muy dedicado a los jóvenes y a los adolescentes, que creo que lo están sufriendo muy mucho porque es la época y la edad de comerte la calle y los pobrecicos los tenemos encerrados en casa, por lo menos aquí en la situación que vivimos en Lorca ahora mismo. Lo están somatizando ya con cierto, bueno, están incluso un poco depresivos algunos. Sí. Muchas gracias, Alicia. Yo creo que has dado para mí una de las claves, que es compartir, ¿no? Yo creo que para mí ha sido muy importante compartir con las personas que tengo más cerca en el momento del confinamiento y aceptar ese miedo. Y eso simplemente ya el hecho de compartir en un momento así de ansiedad, pues ya nos libera un poco y nos hace sentir un poco mejor. Para mí es como quitar un poco la válvula de la olla, ¿no? Pero yo creo que es fundamental en los círculos íntimos, pues compartir, bueno, cómo te sientes. Yo ahora empiezo casi todas las reuniones de trabajo con profesores o con personal administrativo, yo las empiezo con una pregunta: ¿cómo os sentís? Antes yo siempre las empezaba, bueno, pues cómo está el día, las tareas, cómo lleváis el trabajo, mucho más analítico, mucho más pragmático. Y yo ahora empiezo todas las reuniones diciendo, con una ronda de temperatura, como decía Yolanda, ¿no? Midiendo la temperatura emocional de la sala. Y es muy bonito ver a personas que no están acostumbradas a compartir su estado emocional, pues a la segunda reunión dice, mira, pues, y eso son reuniones de trabajo donde empezamos diciendo, mira, pues me siento un poco preocupado por este tema, pues me encuentro orgulloso porque hemos conseguido esto, me encuentro... Y realmente yo creo que el compartir ese estado emocional, yo creo que nos libera de cierta manera y también nos une mucho, nos hace más humanos, ¿no? Huir de esa imagen del Superman o Superwoman, yo creo que también es fundamental. Y Cecilia, te agradezco tu comentario en el chat, lo voy a leer si no te molesta. Cecilia nos dice, saber nuestras capacidades y límites e ir día a día, adaptarnos y comunicarnos. Yo creo que has dado un mensaje breve, pero muy potente y muy conciso. El día a día yo creo que es fundamental. Ahora no es el momento de planificar. Yo en St. James, en mis centros educativos, lo tengo clarísimo. Cuando decimos en junio, el año que viene, digo, no, es que estamos gestionando hoy. Y yo siempre digo, y lo que hemos decidido hoy, mañana posiblemente no nos valga y tengamos que cambiar las decisiones. Al principio, hace ya en abril o mayo,
mi equipo se molestaba un poco porque íbamos un poco tomando decisiones nuevas y ya tuve que hablar un poco de esta capacidad de adaptación. Decir, mira, sobreviviremos si somos capaces de adaptarnos y las circunstancias cambian cada día y no podemos intentar planificar ni a medio plazo. Tenemos que planificar a muy corto plazo, gestionar hoy y mañana gestionaremos mañana según las circunstancias que se dan, porque Lorca está confinado ahora y Mairena del Aljarafe pues quizá esté confinado mañana. Entonces lo que pueda planificar hoy, mañana quizá no me valga, ¿no? Entonces adaptarnos y comunicarnos me gusta mucho, Cecilia, te lo agradezco. A mí me gustaría, Borja, Sí, claro. intervenir en este punto con mi experiencia personal de esa etapa del confinamiento. Cuando nos has pedido que expresemos nuestras emociones, yo he puesto la preocupación, el estrés y la confianza. Entonces, bueno, pues cuando el mundo se nos vino abajo y todo dio la vuelta, bueno, pues había un cúmulo de emociones desagradables, ¿no? La tristeza, la preocupación, la incertidumbre, la inseguridad, y todo esto, bueno, se nos desmontó en unos días. Que, bueno, al principio parecía que podía ser poco tiempo y, bueno, y vivimos de pronto una realidad que veíamos que se iba a alargar. Entonces, a mí me parece interesante en el análisis que yo hago de mi experiencia personal, que lo primero que tuve que hacer después de esa primera semana convulsas, porque a nivel educativo nos trajimos el aula a casa y yo esos primeros días no sabía eso, cómo se hacía, qué se hace, cuál es la primera conexión que hago yo con mis alumnos, que bueno, evidentemente fue con un foco personal, no académico, ¿no? Pero es verdad que cómo lo hacemos, cómo derivamos ahora lo que estábamos haciendo en el aula, lo hacemos desde casa. Entonces viví una experiencia un poco angustiosa al principio, pero me paré y dije, bueno, esto está en mis manos. ¿Y cómo lo hice? Pues primero de algo que habéis hablado ahí, desde la aceptación, ¿no? Es aceptar que esto es lo que hay, y algo que ha comentado ahora Cecilia ahí en el chat, estar en el presente, es decir, no pensar esto hasta cuándo vamos a llegar, ni hasta dónde vamos a poder, sino gestionar nuestro presente, el día a día, tomar decisiones poco a poco. Pero hay una cosa, fijaros que en las emociones he metido la confianza. Eso fue quizás lo que me dio un poco de tranquilidad y equilibró un poco ese estado emocional. Porque yo considero que es muy importante, por eso mi intención de que realmente seamos conscientes que tenemos que fortalecer a los niños y a los adolescentes para que se conviertan también en adultos que estén preparados para situaciones difíciles y complicadas, ¿no? Que es que nuestra caja de herramientas, que tengamos una caja de herramientas que nos permita ante situaciones difíciles tener al menos esa tranquilidad relativa, ¿no? Que tenemos herramientas para ese tipo de situaciones, que buscamos en la caja y en la caja podemos encontrar cosas. El problema es cuando ni sabemos que tenemos una caja de herramientas o no encontramos, no tenemos. Entonces, a mí me dio tranquilidad, me dio confianza el saber que tengo una caja de herramientas. No sé si tenía todas para esta situación, porque es una situación extrema, desconocida por todos, pero partí de una base de confianza que me dio tranquilidad. Una vez que acepté, me di cuenta que tengo herramientas, lo siguiente que hice es pasar a la acción. Digo, tengo que hacer algo, ahora tengo que actuar. Y el otro día cuando charlabas con vosotros, os puse el ejemplo, ¿no? Al principio, igual que en el terreno profesional, nos tuvimos que poner las pilas, reinventarnos para seguir dando la clase, y eso nos supuso un avance y un estrés y una preocupación, y todo era productivo, es decir, tu tiempo tenías que producir para que, bueno, ese seguimiento académico llegara hasta el final. Pues eso mismo, en mi caso personal, bueno, pues pretendía que fuera igual en mi vida personal, ¿no? Que seguir siendo productiva en mi vida personal. Es decir, estamos en casa confinados, hay que seguir haciendo cosas en casa porque no puedes perder el tiempo. Estás aquí, tienes ese tiempo, dedícalo a algo para producir. Y cuando me di cuenta que eso no hacía más que generarme más estrés, porque era como exprimirte, ¿no? Cada día, pues entonces dije, no, ahora llega el autocuidado. Ese tiempo que tengo, al margen de lo que, bueno, el día a día laboral, tengo que hacer cosas que me llenen,
que me den tranquilidad, que me generen calma, que disfrute en el entorno doméstico. Y eso hice. Entonces ahí fue cuando realmente esa cuarentena que se alargó tanto, cuando pude sentirme bien, porque encontré las pautas que evidentemente, bueno, me sirven a mí, ¿no? Pero busqué las maneras de estar bien dentro de mis posibilidades. Que eso no significa que no siguieran ahí las emociones de, bueno, pues la tristeza, la preocupación, la inseguridad, pero estaban un poco en mis manos, no estaban desbordadas. He encontrado calma incluso dentro de todo este berenjenal del confinamiento. Sí, y por eso yo creo que he sobrevivido también un poco mejor este tiempo y bueno, esperando que no se repita, pero con la experiencia de que, bueno, parece que hay ahí herramientas en esa caja y eso me da cierta tranquilidad. Claro. Por eso creo tanto en que esas herramientas tienen que tenerlas nuestros niños y nuestros adolescentes, porque se aprende a estar bien, se puede enseñar, se puede educar a estar bien. Claro. Sí, nos contabas el otro día, Yolanda, cómo te dedicaste a cuidar las plantas de tu terraza. Claro, a leer más. A leer más y es verdad que ese autocuidado, pues bueno, ante una misma situación, porque la situación externa no había cambiado, pero tu situación personal había mejorado. Entonces, eso demuestra, bueno, pues ese poder que tenemos de gestionar nuestro pequeño microcosmos, ¿no? Que al final, bueno, pues es fundamental porque si no lo cuidamos nosotros. Yo voy a compartir con vosotros una actividad que hago muchas veces en talleres de comunicación y es un poco como vivo el estado emocional. Para mí el estado emocional es como un globo que está así vacío y se puede ir llenando cuando empiezas a oír que hay un virus que viene de China y empieza a ser una amenaza, cuando dicen que ha llegado a Italia y que hay cientos de muertos al día, cuando empieza a haber los primeros casos en España y empieza a haber los primeros ingresos en hospitales, cuando se confirma que está en España y que está expandiéndose y que estamos llegando pues como estaban en Italia o en China, se empiezan a colapsar los hospitales. El 13 de marzo se anuncia pues la alarma, el estado de alarma. Todos en casa, no se puede salir. Y un día yo llego a casa, los centros cerrados, la gente, la tele, pues solo son cifras de muertos. Y llegas a casa y te encuentras la cocina sin ordenar y... Qué bueno. Y estallé. Y yo en el confinamiento estallé varias veces con la persona que más quiero. Típico. Lo típico. ¿Por qué? Porque mi estado emocional, que así está muy bien, porque está muy relajado, está muy tranquilo, no presenta un riesgo, no está en tensión, se iba inflando y en ese momento se infló mucho. Y a mí lo comparto, sé que es un poco violento, pero lo comparto porque a mí me ayuda mucho, es una herramienta que siempre la visualizo y yo en el confinamiento había momentos en los que digo, Borja, estás en estado globo. Cualquier cosa que hagas o digas es peligrosa. Y como decía bien Alma, vas a espantar a las personas porque tiene un efecto en las personas de alrededor. Este estallido no es neutro, me perjudica a mí porque me produce violencia, pero sobre todo, bueno, pues tiene una repercusión en las relaciones con las personas a mi alrededor. Y normalmente estallamos con las personas que tenemos más confianza, que son las personas a las que más queremos. Normalmente nuestro círculo familiar o en una amistad muy cercana. Entonces, a mí el globo, yo siempre lo comparto porque yo creo que se nos acercan meses complicados a nivel profesional, a nivel personal, familiar, social, y yo siempre lo visualizo y me ayuda mucho a evitar conflictos. Y sobre todo yo muchas veces visualizo y digo, y tuve una situación que me encantó en cierta manera porque yo me vi en globo, pero vi a la persona de enfrente en estado globo y dije, madre mía, esto va a ser una verbena, porque aquí voy a estallar y él va a estallar y aquí vamos a estallar todos. Y eso pasa en las familias y pasa en los círculos íntimos.
que tenéis 2 o tenemos 2 o 3 globos y solo hay que esperar a que estalle uno porque estallamos todos. Eso es como las tiras de petardos, que empieza uno y son muy peligrosos porque eso crea mucho malestar y luego tiene pues una emoción muy típica que es el arrepentimiento. Hablando un poco de autoconciencia, de emociones, yo eso lo he vivido muchas veces en mis propias carnes. Y la culpa. La culpa, totalmente. La culpa, el arrepentimiento, lo siento, no tenía que haber dicho eso, no tenía que haber actuado así. Y eso muchas veces surge de ese estado emocional que no hemos sabido gestionar. Y para mí la gestión emocional, esta es la vida. Como decía antes Mari Carmen, las emociones son naturales, espontáneas, nos inflamos, ansiedad, tenemos que dar clases desde casa, riesgo de perder el trabajo, el colapso sanitario. Yo tenía que ir a trabajar con un documento que probaba que iba a trabajar por si me paraba la Guardia Civil. Y para mí la gestión emocional es esto. Ser capaz de en ese momento globo, ser consciente de que estoy en un momento globo, ser consciente de que me está inflando, porque a veces podemos estar de muy mal humor o en estado globo sin realmente saber por qué. Y ahí está la autoconciencia o el autoconocimiento. Yo ahora me conozco mucho mejor. Y la auténtica regulación, que para mí es el secreto, es la llave mágica de la educación emocional, de la gestión emocional, es ser capaces de desinflar ese globo de manera consciente, de manera eficaz, de manera puntual, que me permita llegar a un estado de calma y, por supuesto, que evite esa sensación de violencia o tensión con mi entorno más cercano. Yo siempre digo, yo quiero ser capaz, en primer lugar, de evitar que el globo se hinche, porque podemos ser capaces. Hay personas que yo conozco que el globo se le hincha con va a un bar a pedir una tapa y ya se le hincha el globo como el camarero tarde 3 minutos. Tiene una capacidad de hinchar el globo que a mí esas personas pues no me gustan. Entonces yo sí creo que podemos evitar que se infle el globo a cierta medida, pero como ha dicho muy bien Mari Carmen, a veces es imposible porque las emociones están ahí y surgen, pero sí podemos minimizarlo y sobre todo pues ser consciente de que estás en un estado que puede ser peligroso, digamos, y la gestión emocional es ese arte de desinflarte. A mí me ayudó muchísimo en el confinamiento. Yo he hecho cursos de mindfulness y con mi querida Madalena Requena, y yo en el confinamiento recurrí a ella, dije, Mada, mándame unos audios. Yo no puedo ir a hacer mindfulness contigo, pero quiero hacer mindfulness contigo porque necesito. El globo estaba que estallaba todos los días, pero estallaba literalmente. Conversaciones que digo, madre mía, esto va a terminar fatal. Y terminaba mal. Y yo por las noches me ponía mi audio en la cama, media hora de meditación, el escáner corporal, que posiblemente conozcáis, y eso me ayudó mucho a dormir. Yo pasé unas semanas que me despertaba a las 3 de la mañana con una ansiedad. Yo tengo una plantilla de 40 personas. Tengo más de 1000 alumnos en sus casas, centros cerrados, familias dándose de baja, todo el mundo online. Yo tuve unas semanas de una crisis como jamás había vivido y no podía dormir, el estómago lo tenía mal y tuve que recurrir a herramientas, como dice muy bien Yolanda, esa caja de herramientas donde no encontraba la herramienta. Y bueno, pues esas cosas de... A mí la meditación o el mindfulness, esa media hora por la tarde, noche, me ayudó mucho a relajarme y yo visualizaba el globo. Mi globo se iba inflando a lo largo del día y en ese momento, digo, me notaba más calmado y me ayudaba a dormir, ¿no? Y luego, por supuesto, algo que decía también Alicia con el tema del autocuidado, de dar un paseo cuando se puede salir, a escuchar música, la música que más te guste, o cuidar las plantas, como dice Yolanda. Yo creo que es fundamental que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos de hacer esas actividades. Yo ahora tengo mis sesiones de entrenamiento, que a veces me dan mucha pereza, pero digo, es que es una obligación. Ahora tengo que hacer un poco de deporte por mi salud física y emocional y por la salud de mi entorno.
Entonces yo creo que es el momento ahora mismo de nosotros, terminamos septiembre, y de tener en esa caja de herramientas pues ese momento de meditación, cuidar las plantas, leer, escuchar música, salir en bici, dedicar un ratito a jugar con los niños, escribir, hablar con las amistades o las personas que más emociones me hacen sentir mejor. Y yo creo que tenemos que hacer esa pequeña lista y ponernos un poco como una tarea, como una responsabilidad, porque si el verano, o perdón, si el otoño viene como dicen que viene, pues estos globos van a estar muy inflados, los nuestros y los de las personas a nuestro alrededor. Entonces también tenemos que ser conscientes de que yo cuando veo a una persona que viene en estado globo, yo ya me ayuda también a tener una mirada más empática. Y el otro día tuve un caso en el centro, que tuvimos una visita de una persona y con muy malos modos, y la persona en recepción pues se sintió un poco agredida, y cuando se fue dije, madre mía, y le dije, tienes que entender que venía en estado globo, y estos ejercicios los hago en el trabajo, y eso les ayuda. Le digo, esa persona venía en estado globo, esa persona no venía relajada, calmada, no era receptiva, venía que iba a estallar, y evidentemente contigo pues estalló un poquito, ¿no? Y eso a mí me ayuda mucho a tener esa mirada empática, decir, bueno, mira, y bueno, pues a sobrellevar más esas situaciones con personas que vienen en estado de ansiedad, de miedo, porque nos pueden resultar violentas, nos podemos sentir atacados, y ahí es lo mismo, podemos reaccionar de la misma manera y reaccionar de manera violenta y contraatacar y tener ahí una pequeña lucha, o podemos decir, bueno, pues si vienes en estado globo, lo siento, yo te voy a escuchar, lo siento muchísimo y no voy a tener en cuenta pues tu tono de voz, tus comentarios o tu actuación, digamos, fuera de tono en ese momento. Más cositas que vamos a ir terminando. Sí, Ruth, bien. Ruth levanta la mano para participar. Estaba esperando, digo, Ruth, no te iba a dejar que te salieras, ¿eh? Así de No la puedo sesión. estar callada. Aquí podéis venir a mirar, a escuchar, pero hombre, también a participar. Es que Ruth, me encanta todo lo que estoy escuchando y yo quería compartir un poco cómo lo estoy viviendo yo. claro. Para los que no me conocéis, yo soy maestra de primaria. Este año soy tutora de un grupito de unos chicos y chicas maravillosas de tercero de primaria que tienen unos 8 o 9 años. Y llevo trabajando con ellos en primero y en segundo. Y bueno, pues cómo estamos viviendo todo lo que es la vuelta al cole. Y bueno, pues yo sobre todo valorar y reconocer ahora más que nunca lo importante que es la educación emocional. ¿El por qué? Porque bueno, los que me conocéis y todos los que estamos aquí sabemos el grandísimo valor que tiene, pero yo es algo que llevo trabajando, bueno, a nivel personal desde que soy bien pequeñita, pero a nivel profesional, pues desde que soy maestra ya 20 años. Y claro, pues con el grupito con la tutoría que yo tengo, pues empecé a trabajarlo, lo que habla Yolanda, el termómetro emocional, ¿no? Todo lo que es el vocabulario emocional, pues desde que le escogí en primero, con 6 añitos. Ahí hemos trabajado mucho lo que es la alfabetización y todo el vocabulario emocional. Y nosotros desde siempre hacemos asamblea. Hemos hecho asamblea en primero, en segundo, en tercero, y si estoy con ellos en sexto, seguiremos haciendo asamblea. Porque una de las cosas que me parecen prioritarias en este mundo y en esta sociedad, y más en el momento vital que estamos en plan COVID, es que tiene que haber espacios de diálogo, de comunicación y de escucha. Entonces, lo bueno que tiene el haberlo trabajado desde siempre es que ya lo tenemos tan integrado, esos momentos de escucha, esos momentos de comunicación, de diálogo, de compartir cómo nos sentimos, porque lo mismo nosotros todos los días, lo primero que dice el encargado o la encargada es preguntar uno a uno cómo te sientes hoy. Y cuando se sentían bien o mal, a continuación tenían que buscar la estrategia de ¿y qué necesitas? O sea, no va a venir nadie a rescatarte de esa emoción ni a decirte deja de estar triste o no tienes que tener miedo. No, sí, fenomenal, tienes miedo, pero ¿qué necesitas para sobrellevar ese miedo, ¿no? Como decía Mari Carmen, nosotros trabajamos mucho la regulación y desde siempre, desde que tenían 6 añitos, entonces claro, ya lo tienen como muy entrenado. Y claro, ha llegado ahora el momento vuelta al cole y pues ha sido un momento difícil.
Y yo como adulta y como maestra y como madre que soy también, pues yo volví al cole con mucho miedo, con muchos miedos. Además, yo también soy de alto riesgo. Me hicieron una intervención 10 10 días antes de empezar el cole, y además de los miedos de alto riesgo, de a ver qué nos encontramos, de si lo cogemos o no lo cogemos, yo tenía el miedo a no estar en condiciones de incorporarme. Pero aún así, pues ni me lo planteé y comencé, o sea, podía mi ilusión. Entonces yo recuerdo el primer día de empezar el cole de pensar, tengo dos opciones: o vivir este día con mucho estrés y con mucha ansiedad y que todo esto me bloquee y me supere, o llevo 6 meses deseando que llegue hoy, tengo que disfrutarlo. Y claro, con la responsabilidad al mismo tiempo de cómo vienen nuestros niños, ¿no? Llevan 6 meses en casa, deseando socializarse, deseando estar en el cole. eh, Tiene que ser el espacio lo más seguro posible. Si no es seguro de cara al COVID, tiene que ser un espacio seguro emocionalmente, y para eso tenemos que trabajarnos los adultos, y la importancia de que ellos ya lleven este camino recorrido. Entonces, yo lo estoy enfocando mucho en, quiero sacar lo positivo, en que tenemos que ver todo lo positivo que nos ha traído el COVID. O sea, lo negativo lo sabemos todos y podemos meternos en ese bucle de no, me agota la mascarilla, es que no veo porque se me empañan se me empañan las gafas, el que no podemos, este año no tenemos rincones, este año no podemos hacer juegos, no podemos hacer trabajos en equipos, no puedo. Pero yo es que me niego a centrar en eso. Entonces, quiero que los niños vean que ante una dificultad hay una oportunidad. Y esta es la mayor oportunidad que nos está trayendo el COVID. O sea, este año no hay rincones, pero tenemos una grandísima oportunidad de desarrollar nuestra creatividad y de poder llegar a esos rincones a través de otros medios o a través de otros recursos. Por ejemplo, en la asamblea, uno de los grandes aprendizajes que llevan en estas 2 semanas que tenemos en ese momento de acogida y de asamblea, es que cuando se preguntaban ¿cómo te sientes hoy?, siempre mencionaban una emoción. Pues o estoy triste porque me quedo al comedor y no me viene a buscar mamá, o estoy feliz porque se me ha caído un diente y ha venido el ratoncito Pérez. A que de pronto han descubierto que hay una emoción negativa y una emoción positiva que siempre conviven, el yin y el yang, ¿no? O sea, llegan al cole y dicen, ¿cómo me siento? Pues me siento feliz porque estoy en el cole y estoy con todos mis compañeros. Y estoy triste porque siempre hay algún amiguito de clase que está en casa confinado. Entonces tienen que aprender a convivir en que siempre hay emociones agradables y desagradables que compensan y equilibran. Eso es un aprendizaje de vida tremendo. Y que ante cualquier dificultad hay una oportunidad bien de crecimiento o de aprendizaje. Y nos enfocamos mucho en sacar todo esto de, bueno, pues qué suerte tenemos de que con una mascarilla y con gel podemos venir a clase y estar juntos. Esto es mejor que estar detrás de una pantalla. Bien, o qué bien que, bueno, que sabemos que esto también es temporal, que va a llegar un momento en el que se va a inventar una vacuna y que si nos cuidamos y hacemos las cosas bien, pues igual en tercero no podemos hacerlo. Es que son palabras de ellos, pero igual en cuarto sí. No pasa nada, Ruth, porque este año no tengamos el Rincón de la Calma, no tengamos nuestra asamblea, o no tengamos, o sea, a la asamblea me refiero a nuestra alfombra, nuestros cojines, ese encanto y esa magia. Y yo era de las que llegaba al cole con mis creencias de vaya mierda de clase tengo, no tengo aburrida, no tengo, porque yo soy muy horror vacui, de tener mucha estimulación, muchos rincones, muy, muy viva. Y yo era la primera que decía, bueno, a ver cómo les engancho, cómo tiene que ser, encuentro ese entusiasmo. Y fueron ellos los primeros que me dijeron, bueno, Ruth, pero es que qué suerte hemos tenido de haberlo tenido en primero y en segundo. Y quién sabe, igual en cuarto lo volvemos a tener. Y a mí eso me parece un aprendizaje para mí la primera, pero de cara a la sociedad, y eso es lo que para mí, o sea, para mí son los resultados palpables de lo que es haber tenido una educación emocional, ya ese recorrido hecho. Y el saber que, bueno, pues que esto es temporal, que esto va a pasar, que lo tenemos que aceptar, que es lo que hay, porque no lo podemos cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar es cómo mirarlo. Podemos elegir vivirlo como un drama, que lo es, o como una oportunidad. Y también pues la oportunidad de trabajar los duelos, que hay momentos muy duros, pero hay muchos temas tabús que nunca se abordan. Ahora tristemente nos vamos a enfrentar a ellos. Pues también es una oportunidad para integrar en la vida
la muerte, la enfermedad, que parece que nuestros niños tenían que vivir en una burbujita de no, todos estamos bien, que no tengan preocupaciones, que no haya problemas, que no tengan dificultades, no les estamos preparando para la vida, tenemos que entrenarles en la resiliencia. Y esta es una grandísima oportunidad de que vean que hay preocupaciones, que papá y mamá igual se quedan en el paro, pero que lo importante es que estemos sanos, que estemos juntos y que papá y mamá encontrarán la manera de reinventarse y de salir adelante, porque siempre se sale adelante. De una manera o de otra, todos buscamos los recursos, como dice Yolanda, todos tenemos herramientas y tenemos que descubrirlas, pero sabiendo qué sentimos y qué necesidades tenemos. Y si no las hay, se inventan. Pero ellos tienen que sentirse capaces y yo creo que es una oportunidad de empoderarles, pero tremenda. Entonces no sé, no quiero parecer utópica pero a mí por lo menos es lo que me alimenta, porque yo te puedo asegurar que miedos, o sea, he pasado también por todas esas fases, miedo personal, porque yo he estado delicada de salud, miedo en la familia, miedo por mis hijos, miedo en el cole, además yo era anti todo esto, porque me cuesta mucho el afecto, o sea, que no haya afecto, que no puede, que me venga un niño y me diga, mira, mi abuelito ha ido a la UBI, y al día siguiente ya también va la abuela a la UBI, ya tiene a su abuelo y a la abuela. Y al día siguiente mi abuelo se ha muerto. Y dices, madre mía, ¿yo cómo acompaño a este niño sin un abrazo, sin un beso, sin una caricia? Pues te toca reinventarte. Es muy duro y te tienes que gestionar. Pero bueno, pues trabajamos la visualización, trabajamos el que lo describa, el cómo se sienta. O sea, una oportunidad de tratar este tema, de integrarlo como parte de la vida, que tristemente es que te haya tenido que venir un bicho a decir, la vida es así, pero es así. Y no siempre es justa, y no siempre es bonita, y no siempre la elegimos, pero hay que vivirla y tenemos que ver la manera de cómo podemos vivirla de la mejor manera posible. Entonces, a mí lo que me alimenta el cada día ir al cole, y te puedo asegurar que estoy derrotada, súper demolida, está siendo 15 días, que lo hablaba con mis compañeros, digo, madre mía, es 25 de septiembre y yo ya necesito las vacaciones de verano. O sea, nunca un septiembre se me había hecho tan duro y tan largo, pero lo que me alimenta la ilusión de qué bien que mañana voy, es que estoy con ellos y que qué suerte también para mí el poder vivir esto a su lado. O sea, y yo me quedo en eso, y es lo que quería compartir con vosotros. Pues te lo agradezco, Ruth, porque además sabía que tenías mucho que compartir y te lo estabas guardando. ¡Qué maravilla! Al final hemos conseguido que lo del diario emocional que comentabas antes, por ejemplo, nosotros también lo estamos trabajando. Parte de la agenda, nosotros terminamos el día y apuntamos, que por cierto, con lo que comentas también, que lo sabe Mari Carmen, yo en vez de deberes, yo les mando placeres. Bien. Porque deberes es como algo, pues no sé, una obligación y algo negativo. Y yo creo que aprender es un placer. Entonces, llegar a casa y recordar lo que he aprendido y tener la oportunidad de seguir aprendiendo, eso es un placer y lo tengo que disfrutar. Entonces, cuando llega el final por la mañana nos recibimos diciendo, ¿cómo te sientes hoy? Y cuando termina la mañana, pues escriben sus placeres y luego escriben cuál ha sido el momento más bonito de la mañana, qué ha sido lo mejor. Con la intención precisamente de que cuando llegue el 20 de junio tengan un diario emocional y tengamos un recuerdo para toda la vida, porque este año va a ser un año inolvidable y tiene que ser un año muy especial. Y que el día de mañana, pues como cuando seamos abuelitos y vivamos, recordemos, pues sí, yo viví una pandemia, vivimos momentos muy duros, tengan ese diario, tengan esa agenda como un tesoro y digan, pues mira, a pesar de lo duro que fue, cada día tuvo un momento bonito. Y yo creo que es en lo que te tienes que poner el foco y de lo que te tienes que alimentar, porque negativo hay mucho. Entonces, bueno, pues yo es lo que intento que ellos se lleven cada día. Y bueno, pues hasta donde se pueda. Qué bien, me encanta porque me gusta mucho la idea del diario emocional, que me encanta la idea, pero me ha gustado mucho cómo lo has puesto en el futuro. Y es muy bonito pensar ese diario emocional que pueden estar escribiendo ahora. Imagínate dentro de 50 años, cuando esos niños que pueden tener 10, 12, 14 años, tengan 60, 70 años y saquen ese diario emocional, pues entonces yo creo que eso es muy importante para a la hora de elaborarlo ahora, pues tener eso presente, ¿no? Es decir, que no sea un diario emocional hoy
y ya está, sino decir, bueno, un diario emocional con idea de conservarlo, porque están viviendo un momento único, esperemos que lo pasen solo una vez en la vida, y yo creo que eso en el futuro sí que es cierto que les dará a nivel emocional una sensación de superación importante, una sensación de haber sido capaces de enfrentarse a esa situación, de haber vivido emociones pues a lo mejor difíciles de gestionar, pero haber salido adelante. Entonces yo creo que el diario emocional me encanta, pero me gusta mucho ese concepto de la idea de conservarlo para en el futuro, echar la vista atrás y decir, madre mía, cuando vea ese diario, quizá poner alguna foto con mascarillas y... Eso es, claro, luego de aquí vamos a salir muchas más dinámicas, pero luego además lo bonito que lo comparten, ellos escriben sus placeres, qué ha sido lo mejor de la mañana y luego uno a uno lo va compartiendo y eso es muy enriquecedor para el grupo porque lo normal es que tú te esperes, pues lo mejor de la mañana ha sido el patio, ¿no? Pues no, lo mejor de la mañana a lo mejor ha sido que fulanito ha sido el encargado y fulanito escucha que ha sido lo mejor del día de su compañero que haya sido encargado, pues nutre mucho al grupo. O lo mejor ha sido tal clase, o lo mejor ha sido, por ejemplo, para mí lo mejor de la mañana siempre es el ratito del almuerzo. Una de las cosas bonitas también que nos ha traído el confinamiento es valorar las caras y valorar las sonrisas. Y cuando tenemos los 5 minutos, los 10 de almorzar todos en clase y se quitan la mascarilla, es un balón de oxígeno. Es decir, ay, en vez de pensar, ay madre, ahora estamos sin mascarilla, por favor, no tosáis. No, es qué bonito, ¿no? Que echaba de menos esas caras. Y bueno, pues lo van poniendo, luego lo comparten, eso nutre mucho al grupo. Y lo que dices, Borja, que el día de mañana se queden con que fue un año difícil, pero superable y que sobre todo les fortaleció y que cuando miren atrás tengan recuerdos muy bonitos, porque que no solamente nos quedemos con las personas que se fueron, con los trabajos que se perdieron, con todas las desgracias y dramas, que hay millones, sino que también tiene que haber cosas bonitas y que de las cosas más difíciles, pues que realmente brotan la mayor belleza, que son ellos y que es la sociedad que necesitamos. Necesitamos que empiezan a construirse personas bonitas que esta sociedad tanto necesita. Entonces, bueno, pues que ahí intentamos sembrar un poquito. Me encanta porque además vamos a cerrar un poco con el mensaje positivo de Ruth, una mirada optimista, de superación y yo, bueno, creo que todos lo compartimos, ¿no? Que dentro del drama, que es un drama y es una crisis, pero bueno, hay momentos bonitos, hay emociones que nos hacen sentir bien y debemos rescatarlas y darles valor porque al final, bueno, si no, nos podemos hundir con la pandemia. Vamos a ir cerrando, os agradezco mucho. Queríamos llamar este tiempo a un lugar de encuentro, un espacio de encuentro. Yo creo que lo hemos conseguido, nos hemos encontrado, hemos compartido, que era un poco de lo que se trataba, que cada uno pues hiciéramos un poco nuestra aportación desde nuestra vivencia, desde nuestra experiencia. Y Alma, si te parece, me dirijo a ti como presidenta de ASEDEM. Yo creo que debemos emplazarnos para tener otro encuentro dentro de unos meses y ver un poco el antes y el después, ¿no? Pues ver, no sé, quizá en enero, en febrero, en pleno invierno, pues decir, oye, ¿cómo nos encontramos? Porque evidentemente yo visualizo esto como hemos pasado un verano relativamente tranquilos, de, bueno, más calma, mejores cifras en cuanto a infecciones y ahora yo creo que empezamos un viaje un poco más complicado que va a durar posiblemente hasta primavera, según dicen un poco los expertos, ¿no? Entonces yo creo que en los próximos meses pues, nos encontraremos en situaciones complicadas que a nivel emocional pues nos van a afectar, pero yo creo que será bonito dentro de unos meses pues volvernos a encontrar y comentar cómo hemos realizado este viaje que ahora empezamos, sacar la caja de herramientas que mencionaba Yolanda, a ver qué herramientas hemos encontrado o cuáles hemos inventado. Y bueno, pues comentar también cómo hemos pasado ese viaje y qué aprendizajes hemos hecho. Así que yo no sé si Alma quieres decir algo para cerrar la sesión. Nada, el agradecimiento. Vamos, gracias y sé que lo decimos entre todas y todos, que gracias porque estos ratitos hablando de personas me hacen mejor persona. Así que gracias sobre todo Ruth, Cecilia, Leticia, Mónica, bueno y Fernando que echemos este ratito y al resto, por supuesto, Yolanda, Alicia, Mari Carmen y a ti Borja, que eres un
un orador estupendo y la parte de llevar a todo el equipo. La función que me corresponde hoy en este encuentro, que para mí ha sido un auténtico placer estar con vosotras, Sí. con vosotros y compartir. Y mi estado emocional ahora está, pues me siento mejor que hace un ratito. Entonces yo siempre estas experiencias digo, mira, si me ayudan a sentirme mejor, pues yo quiero más ratitos con esto, porque Desde luego, son un poco desde luego. adictivos. Yo digo, podemos juntarnos dentro de unos meses, o bueno, quizá dentro de unas semanas, no sé. Que nos Pero ayude a bueno, sostener, ¿no? Lo Sí, vamos desde luego. viendo, seguimos en contacto Vale. por las redes sociales, por otros canales y seguimos aprendiendo los unos de los otros. Y seguimos autocuidándonos. Totalmente, Eso, por favor. más que nunca. No os olvidéis Desde del luego. globo. No se nos va a olvidar, a ver, tú que tengo, se me queda en la cabeza. Gracias. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Chao, un chicas. beso a todos. Nos vemos en la Gracias. siguiente. Chao. Chao, Adiós. gracias. Adiós.